es cambio, que es lo que Dios persigue. Dios nos recibe a nosotros en la forma en que nosotros estamos, pero como todos sabemos, la salvación tiene ese aspecto segundo que es la santificación, y es a través de ese proceso que Dios nos santifica, que Dios nos da crecimiento espiritual, madurez espiritual, que Dios cambia nuestras vidas. En lo que hemos estado haciendo en Matete, hemos cubierto 2 de estos mensajes a estas iglesias. El primero era la iglesia de Éfeso, una iglesia que tenía toda clase de actividad religiosa positiva en su inmensa mayoría, pero que estaban débiles en un área en particular, y era en el hecho de que a pesar de toda la actividad que tenían, habían abandonado lo que el ángel del Señor identifica como su primer amor. Y el principio que se destaca en esa porción bíblica es que nosotros precisamos asegurarnos que mientras le servimos al Señor, mientras vivimos la vida piadosa, mientras queremos ser luz y sal en esta tierra, tenemos que asegurarnos que toda esta actividad religiosa que nosotros hacemos, actividad cristiana, va siempre precedida de un amor constante, genuino hacia nuestro Señor Jesucristo. El mensaje era que mantuvieras lo primero siendo siempre lo primero, y lo primero en la vida de todo creyente es Cristo, es amar a Cristo por encima de cualquier otra cosa. El miércoles pasado comenzamos a hablar un poco acerca de la iglesia de Sardis, una iglesia cuyo problema era que era una iglesia básicamente moribunda. La inmensa mayoría de los miembros de la iglesia de Sardis no eran creyentes, era una iglesia que estaba muerta, pero había algunos cuantos con vestimentas blancas, right? No sé si se acuerda del concepto de la brecha que terminamos hablando. Si no se acuerda, pues regrese el próximo miércoles, porque fue un principio que fue bien recibido por la inmensa mayoría de las personas que estaban escuchando, ¿verdad? Era una iglesia moribunda, y esa iglesia, el mensaje de Cristo Jesús era: despierta, y una vez estés despierto, no te des por vencido, porque lo que Dios comienza, Dios lo termina. Y esa iglesia de Sardis, que estaba muerta, eventualmente algo pasó, empezaron a escuchar, empezaron a obedecer, empezaron a servir, y eventualmente se convirtió en una iglesia muy buena, de la cual hubo un pastor que se llamaba Melito, que fue un gran pastor y que produjo mucha literatura cristiana que aún existe. El mensaje de hoy es a la iglesia de Pérgamo. La palabra de Jesucristo en las notas suyas ahí dice: palabras de Jesús a cristianos confundidos. Yo quiero, por favor, que al lado de confundidos circule confundidos, subraye confundidos, y ahí escriba al lado de confundidos, escriba la palabra mundanos. Mundanos, ¿ok? Son palabras de Jesús a cristianos confundidos. Confundidos con lo mundano, ¿ok? Lo mundano. Le dije que le iba a dar una definición de a qué nos referimos cuando hablamos de lo mundano. Cuando hablamos de lo mundano nos referimos a la preocupación que el cristiano pueda tener con el sistema de vida temporal, que es el donde nosotros vivimos, de la cultura donde vivimos, que coloca lo que es perecedero por encima de lo que es eterno. Es el sistema de vida, la forma de vida, el estilo de vida, aquí diríamos the American way of living, que coloca, que pone lo perecedero por encima de lo eterno. Lo perecedero, en palabras de Pablo, es lo que se ve. Lo que es eterno es lo que no se ve, right? La palabra de Dios nos habla contundentemente y con suma claridad sobre este particular, y nos deja ver que Dios detesta esa tendencia en el cristiano, en el creyente. Dios no quiere que nosotros nuevamente andemos preocupados y que absorbamos nuevamente esos estilos de vida temporales que están enfocados en lo perecedero,
y no está enfocado en lo que es de carácter eterno. Y eso es lo mundano. Mundano viene de la palabra mundo. Y la Biblia habla acerca de cuál debe ser nuestra respuesta para todo lo que tiene que ver con el mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice que no nos conformemos, no asumamos la actitud de mindset que tiene el mundo. No os conforméis a este mundo. Antes bien, en vez de hacer eso, ve en una dirección totalmente contraria. Antes bien, sed transformado. Obviamente siempre se dice que es de adentro hacia afuera. Y esa transformación viene siempre a través de la renovación de nuestro entendimiento. Renovación de nuestro entendimiento que, como ya hemos dicho 3 millones de veces, es una acción, es una experiencia que se realiza en la vida del creyente, donde la obra la hace el Espíritu Santo de Dios y el elemento, el instrumento que Él utiliza para hacer la renovación es la palabra de Dios. Y en el proceso lo que hace Dios es que Dios reemplaza nuestras formas previas de pensar que eran conforme al mundo, conforme a las ideas, los estándares, las ideologías del mundo, y va reemplazándolo con la verdad de Dios, con la voluntad de Dios, la cual es buena, la cual es agradable y la cual es perfecta. ¿Cuántos alaban al Señor? All right. En Primera de Juan, capítulo 2, del versículo 15 al 17, también nos deja ver cuál es la actitud de Dios para con este asunto que conocemos como el mundo. En estos 3 versículos, la palabra mundo se hace referencia a ella no como algo bueno, sino como algo totalmente malo, contrario a la voluntad de Dios, algo a que el mundo debe sacar, mejor dicho, la iglesia precisa sacarle al cuerpo. Versículo 15 de Primera de Juan 2 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada, y nada es nada de lo que hay en el mundo, identifica 3 cosas que caracterizan al mundo, caracterizan la cultura donde usted y yo vivimos constantemente. Porque lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, nada de eso proviene de Dios. Nada de lo que es perecedero en este planeta Tierra, en esta cultura, en esta ciudad de Orlando, proviene de Dios, sino que proviene del mundo, que es gobernado por el príncipe de este mundo, que es Satanás. Versículo 17. El mundo pasa, ¿right? Es perecedero. El mundo pasa y sus deseos también pasan, pero el que hace la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta, permanece para siempre. Así que las palabras de Cristo a la iglesia de Pérgamo es unas palabras dirigidas a cristianos que están confundidos con lo mundano, otra vez, confundidos por la preocupación que tienen con el sistema de vida temporal, preocupados, esto es lo que me importa, esto es lo que ocupa mi mente, esto es lo que tengo delante de mí constantemente, ¿verdad? Este sistema de vida temporal, el cual pone lo que es perecedero, lo que se ve, lo que no dura, lo pone por encima de lo que es eterno, que es la voluntad de Dios, que es buena, que es perfecta y es agradable. Y las palabras de Cristo a esta iglesia de Pérgamo, los cristianos estaban confundidos, son las siguientes, escríbalo por favor, si no lo ha escrito ya. Esto es lo que le dice, tus dudas provienen de tus relaciones, tus dudas, tu confusión proviene, es el resultado de las relaciones que tú has escogido tener. La iglesia de Pérgamo, al igual que la iglesia evangélica del día de hoy, era una iglesia que estaba luchando con muchas cosas y el resultado fue una iglesia seriamente confundida. La confusión como tal fue el producto
que es lo que el Señor señala de las relaciones que ellos permitieron en sus vidas. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis aquí para tratar de llamar su atención al asunto de las relaciones en el tiempo que nos ha tocado vivir. Cuando hablamos de relaciones en el contexto humano, pues obviamente pensamos inmediatamente la relación que puedo tener con amigos, con compañeros de trabajo, con gente en la iglesia, con familiares. Cuando pensamos en relaciones, lo normal que viene a nuestra mente es, otra vez, la interacción entre dos seres humanos en distintos contextos. Pero yo someto a su consideración que la confusión que fue el producto de las relaciones que ellos permitieron en sus vidas, en el caso de la iglesia de Pérgamo, en ese caso en particular, esa relación era exclusivamente entre seres humanos, la interacción que ellos tenían con gente del mundo, con la gente importante de influencia de Pérgamo, pero en el día de hoy, la confusión que impera en la iglesia no es necesariamente, podría ser algún tipo de relación que como miembros de la iglesia tengamos con otras personas, pero eso es mínimo en el día de hoy. La relación que definitivamente está provocando la confusión, otra vez, la preocupación con el sistema de vida temporal que coloca los precederos por encima de lo eterno, lo mundano. Esa confusión que es parte de la iglesia evangélica del día de hoy, no emana, no surge de la relación que un cristiano pueda tener con un compañero de trabajo, con alguien en la escuela, con alguien en la iglesia. La relación, la confusión que la iglesia experimenta en el día de hoy surge, escuche, por la interacción, por esa relación íntima que la iglesia de hoy tiene con artefactos como este que estoy sosteniendo en mis manos. Le compartí a la hermana Rosita, con la cual comparto un hogar, que en estos últimos 3 meses yo he tenido muchísimas veces más interacción, intimidad con este artefacto que con ella, que con Elías, que con Elizabeth, que con el hermano Willy, aunque vivimos juntos. No solamente la interacción, la relación que tenemos con la computadora, también tenemos de tablets, las tabletas que se pueden llevar para cualquier lugar. Esta es la relación que provoca, que trae gran confusión a la iglesia en el día de hoy. Y pues para los que tienen sus teléfonos celulares, yo le digo iPod a todos, sean o no son iPod, yo le digo iPod, ¿right? Okay. También ese es otro de los artefactos, nuevamente, que crean gran confusión en la vida del creyente. Cuando hablamos de confusión, Señor, ayúdame a hablar con claridad, por favor. Cuando hablamos de confusión, estamos hablando de la mezcla indiscriminada. ¿Sabe? Ustedes pueden mezclar algunas cosas, pero puede hacerlo con cuidado, ¿verdad? ¿Sabe? Asegurando que mezcla las cosas correctas. Me va siguiendo, ¿verdad? ¿Sabes? Pero cuando hablamos de una mezcla indiscriminada, no importa lo que sea. Mezclamos una cosa con la otra. Mezclamos la iglesia con la diversión. Mezclamos la iglesia con las ventas, con mi negocio, para promover mi negocio. Mezclamos la iglesia con la política, sea de derecha o sea de izquierda. Es una mezcla indiscriminada de cosas. Esas cosas pueden ser ideas, pueden ser conceptos, pueden ser ideologías. Y esa mezcolanza, una palabra incorrecta puertorriqueña, esa mezcolanza, ¿verdad?, de mezclar distintas cosas que no deberían estar mezcladas, impide que podamos identificar con claridad lo que es individual, lo que es
iglesia, lo que es diversión, lo que es negocio, lo que es política o lo que sea. Now, esa confusión también resulta de la falta de organización, resulta de la incompetencia que hay dentro de, en el caso de nosotros, de la iglesia, como tan correctamente el pastor Marcel nos permitió escuchar cuando nos predicaba de Habacuc en los últimos 2 domingos, y también resulta de la mala administración, en particular de la mala administración que nosotros hacemos de cosas como estas, que en sí mismas no son necesariamente evil, no son necesariamente malas, pero cuando son utilizadas bajo la influencia de esa serpiente engañosa que se llama Satanás, se convierten en algo sumamente nocivo para usted, para mí y para la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Cuántos están todavía despiertos? Amén. Gloria a Dios, amén, gloria a Jesús. All right. Okay. Así que el mensaje de Cristo Jesús en Apocalipsis capítulo 2, del 12 al 17, tiene el potencial de ayudarnos, escuche por favor, a usted y a mí, a clarificar la confusión, el desorden, el caos, embrollo, revoltijo, revolú, lío, zaperoco que existe en el día de hoy. Resultado nuevamente de las relaciones que nosotros hemos permitido tener en nuestras vidas. Nos puede ayudar a clarificar esa confusión que existe en la vida del cristiano de estos días, particularmente la confusión, escuche, que nosotros experimentamos, como la que experimentamos en el día de hoy, escuche por favor, que es bien relevante, es bien fresco, tiene explicación para lo que ha acontecido alrededor nuestro desde enero hasta acá y sobre todo en las últimas semanas, en los últimos 11 días, si usted quiere, right? Puede ayudarnos a clarificar, ¿verdad?, la confusión que tenemos cuando no estamos seguros acerca de la verdad. Lo que el pasaje nos dice en el día de hoy puede ayudarnos a clarificar nuevamente la confusión que surge en nuestras vidas cuando tú y yo no estamos seguros acerca de cuál es la verdad. Porque todo el mundo tiene la verdad y cada vez que en nuestra relación íntima con cada uno de estos artefactos estamos constantemente expuestos a distintas fuentes de verdad, particularmente las fuentes de verdad que se ajustan con nuestras preferencias. Amén. Hay confusión, porque hablando de Cristo, algunos hablan de Cristo, algunos hablan de la Biblia para respaldar unas posiciones, unas ideas, y hay otros que hablan de Cristo y utilizan la palabra de Dios también para respaldar posiciones que son totalmente opuestas a las que los otros también respaldan. ¿Cuántos me están entendiendo? Y si eso no cree usted que confunde, pues posiblemente usted necesita reconsiderarlo, porque sí hay gran confusión. Definitivamente que la hay. Y esa es la razón por la cual estamos hablando sobre este particular en el día de hoy. Y esa es la razón por la cual el viernes en la noche, el hermano Martín me lo recordó al llegar aquí, la hermana Rosita me lo recordó anoche, que yo dije que posiblemente este era quizás, si no el más importante, uno de los mensajes más importantes que yo he predicado en toda mi vida como pastor. Porque para mí es sumamente serio la condición de la iglesia, lo que la iglesia del Señor Jesucristo está haciendo en el día de hoy. Lo que está haciendo y lo que no está haciendo. Y mi impresión es, conforme a lo que yo leo en la Escritura, es que la iglesia evangélica está muy próxima a tener en las puertas de su iglesia la palabra Icabod escrita. La gloria de Dios se ha ido, la presencia de Dios ya no está aquí.
Así que podemos encontrar, clarificar la confusión cuando no estamos seguros acerca de cuál es la verdad, cuando estamos confundidos en cuanto a qué dirección tomar, por dónde voy, qué hago, qué respaldo, qué no respaldo. Cuando no sabemos cuál es la dirección de Dios, porque nuevamente el nombre del Señor, la palabra de Dios, es utilizado hoy como un recurso cualquiera para promover montones de cosas. O sea, no sabemos, no tenemos una idea exacta, clara, no hay claridad en cuanto a cuál es la dirección de Dios. ¿Dónde es que Dios está dirigiendo? Y sobre todo la confusión que emana cuando no sabemos cómo vivir de acuerdo a la verdad en un mundo hostil, porque este es un mundo hostil a la verdad de Dios, sea de izquierda o sea de derecha, sean liberales o sean conservadores. Ambos bandos son hostiles a la verdad bíblica y nosotros necesitamos reconocer eso. Cuando la confusión del cristianismo mundano es que está preocupado con el sistema de vida temporal, escucha, con los asuntos temporales, con los issues temporales. Y en esa gestión colocan lo que es perecedero, lo que no va a pasar, lo que se va a deshacer por encima de lo que es eterno. Así que vemos entonces en la porción bíblica que leímos hace un momento, qué es lo que nos dice la palabra para ayudarnos a clarificar esa seria confusión. Versículo 1 dice, escribe al ángel. Ya hemos dicho montones de veces que el ángel se refiere al líder particular de una iglesia, sea el pastor, sea un líder, sea un anciano de la iglesia en Pérgamo. Pérgamo es una ciudad sumamente interesante. Fue capital del Asia Menor, que es el área que hoy conocemos como Turquía, por muchísimos años. Fue una ciudad pero que muy importante, muy conocida por su intelecto. Había una gran enciclopedia que, entre otras cosas, tenía sobre 200,000 ejemplares, lienzos, manuscritos, si usted quiere, que no fueron impresos en imprenta, fueron escritos a manos sobre pergaminos, pieles de animales. Esa era la ciudad de Pérgamo, right? Okay. Era una ciudad sumamente culta, había una escuela de medicina, había un personaje muy conocido en la ciudad de Pérgamo que se llamaba Galeno, que es el nombre que por mucho tiempo se le daba a los médicos cirujanos en los países de habla hispana. En esta ciudad, el nombre mismo, Pérgamo, nos deja ver que había alguna relación con lo que tú y yo conocemos como pergaminos, porque según la tradición se establece que ahí es donde surgen por primera vez los pergaminos. Era una ciudad cosmopolita, era una ciudad donde habían toda clase de templos al dios Baco, de donde sale la palabra bacanar, orgía, al dios Zeus, Atena, y sobre todo un templo a un dios que se llamaba Esculapio. Ahí es donde por primera vez en Pérgamo se establece el culto y adoración a la persona de el César. Los cristianos vivían en Pérgamo bajo presión constante. La presión era que se asimilaran al sistema. Si no lo hacían, eran perseguidos. Si no lo hacían, perdían sus empleos y eventualmente, si no lo hacían, perdían su vida. Así que esas son algunas cosas con relación a la ciudad de Pérgamo. Pero el versículo 12 nos dice, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice eso. El que tiene la espada aguda de 2 filos es el Señor Jesucristo. Dice esto, ¿ok? Cuando
nos habla de esa espada aguda. Eso es un símbolo de juicio sobre las personas que estaban atacando la iglesia y que estaban buscando destruir la iglesia. También cuando hablamos de la espada de dos filos, es inevitable pensar en Hebreos capítulo 4, versículo 12, donde la palabra nos dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, diciendo los pensamientos, las intenciones del corazón. En otras palabras, es inevitable pensar que además de ser un símbolo de juicio, también es un símbolo de la poderosa palabra de Dios. Versículo 13 dice: yo conozco tus obras. En este caso, el énfasis es en lo que está pasando. Yo sé lo que te está pasando. Yo sé cuál es la circunstancia por la cual estás pasando y dónde habitas, dónde naciste, dónde creciste y dónde residiste. Y dónde naciste, dónde resides, dónde creciste, nos identifica aquí como una ciudad donde está el trono de Satanás, donde está el trono de Satanás. Yo conozco tus obras y sé dónde tú habitas. Tú habitas donde está el trono de Satanás. ¿Qué quiere decir eso? Tú habitas en la ciudad donde está el cuartel central de oposición satánica. Otra de las cosas que había allí que no mencioné es que había un trono, un templo que tenía un trono nuevamente que pertenecía a Zeus, y era una cosa que era sumamente increíble. Y también, como dije hace un momento, también había otro templo a un dios que se llamaba Esculapio, que era el dios de la medicina, y era un dios que era representado por una vara y una serpiente, una culebra. Y una de las formas en que en este templo se buscaba la sanidad para las personas que venían era que estas personas se acostaban en el piso del templo, y el piso del templo estaba saturada de serpientes no venenosas. Y la sanidad venía sobre las personas al momento en que esas serpientes le pasaban por encima a ellos. Supuestamente el poder de Esculapio entraba en las personas y los sanaba. All right? Okay. Muy interesante, porque Satanás es conocido como la serpiente misma. Aquí nos dice: yo conozco tus obras y donde habitas, donde está el trono de Satanás. Pero aquí hay una comendación, hay algo bueno que se dice con relación a esta iglesia. Pero a pesar de que tú vives ahí, donde está el trono de Satanás, donde están todas estas cosas, hay algo bueno que están haciendo. ¿Qué es? Que retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun siquiera en los días, en los tiempos en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde habita Satanás. Obviamente en esta ciudad. ¿Qué es lo bueno con relación a esta iglesia? Que no se desviaron de su fidelidad a Cristo y no se desviaron de su fidelidad a las verdades centrales de la fe cristiana. Aun cuando había gran oposición, aun cuando la cosa se puso bien, pero que bien caliente. Se dice que Antipas era un pastor, era un líder de la iglesia, y lo que se dice en cuanto a cómo él falleció fue de esta forma. Se dice que Antipas fue quemado, escuche, dentro de un becerro de bronce que se había construido. Tenía un hueco en la parte de arriba, se llenaba de madera o no sé, de lo que fuera, para ardir, y ahí supuestamente fue que echaron a Antipas. Por eso es que se identifica como mi testigo fiel. Testigo, la palabra es mártir, que quiere decir mártir, mi testigo fiel, que fue muerto. Ustedes se mantuvieron fieles, ustedes no claudicaron, no desviaron su fidelidad a Cristo y a las enseñanzas de la fe cristiana, aún en esos momentos, aún cuando Antipas fue quemado vivo allá en el vientre de ese becerro de bronce, right? A pesar de que eso debió haberlos atemorizado, aterrados, ustedes se mantuvieron firmes, ustedes no claudicaron en su fe
a Cristo y a la verdad bíblica. Pero, versículo 14, tengo unas pocas cosas contra ti. Son pocas en cantidad, pero son de gran importancia. ¿Cuáles son? Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que tolera falsas enseñanzas, que tolera falsos maestros, sus estilos de vida, en vez de sacarlos de la iglesia. Esas son las pocas cosas que tienen contra ti. Y que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, como si ellos merecieran ser aceptados. Los tienes ahí como si ellos, por lo que hacen, por su conducta, por lo que son, mereciesen estar ahí. La palabra griega comunica esa idea, ¿right? No es que los tienes, no es que los tolera, es que los tienes ahí como si ellos merecieran estar ahí. Le das prominencia, les reconoces, le das acceso. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Balaam era, la palabra Balaam, entre otras cosas, quiere decir alguien que no es amigo de la gente. Alguien que está para hacerle daño a la gente. Y Balaam, profeta del Antiguo Testamento, era un profeta que rentaba sus servicios. No importa de quién fuera el rey, el cual país fuese, Balaam estaba dispuesto por un poco por el dinero que fuera a rendirle sus servicios proféticos. Era un profeta que se había prostituido. Tengo algunas cosas contra ti que retienes ahí, a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac, era un líder de un pueblo, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, que quería Balac hacer tropezar a Israel, destruir a Israel. Now, en 3 ocasiones Balaam trata y no puede, en la tercera tiene un poco de éxito. Luego de no haber podido maldecir a Israel por dinero, que fue lo primero que hizo, y dio un plan para que las mujeres moabitas sedujeran a los hombres israelitas, y eso resultó en fornicación y participación del pueblo de Israel, de los hombres de Israel, en banquetes, idólatras y toda clase de cosas. Right? Así que dice, el issue es que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. El punto aquí con la iglesia de Pérgamo, y en gran semejanza con la iglesia en el día de hoy, en la iglesia de Pérgamo, algunos creían que podían participar, escuche por favor, de estos festivales paganos, que podían ser parte de todo este libertinaje, de toda la inmoralidad que había en la cultura, y luego ir a la iglesia para adorar a Jesucristo. No había problema con ese particular. En el día de hoy hay gente como Balaam que reclaman hablar por Dios. Los que han tenido la oportunidad de mirar ese excelente documental que se llama The American Gospel, Christ Only, pues saben de lo que estoy hablando, y si no lo ha hecho todavía, hágalo. Y si no sabe cómo hacerlo, hasta a mí me puede pedir ayuda, que yo le puedo ayudar para que usted lo pueda ver con subtítulos en español. Todo el documental es excelentísimo, vale la pena. ¿Por qué razón? Pues porque en el día de hoy hay gente como Balaam que reclaman hablar por Dios, pero son motivados por la avaricia, por la ambición, por la ideología, y conducen a la iglesia del Señor Jesucristo al pecado. Versículo 15. Y también tienes, este es otro asunto que no estaba bien con ellos, que también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo, Cristo, aborrezco. En otras palabras, falló la iglesia en no ejercer su responsabilidad para mantener el orden en la iglesia. Los nicolaitas básicamente eran casi hermanos gemelos de Balaam, ¿okay? Eran personas que, reclamando su libertad en Cristo, enseñaban que los cristianos podían participar en toda clase de orgías, en toda clase de bacanales. Eran personas que seducían a la iglesia hacia la inmoralidad, hacia lo secular, hacia lo que no tenía que ver con lo eterno. Los instaban a envolverse en lo perecedero, característica de los nicolaitas. Por tanto, versículo 16,
arrepiéntete. Quiere decir, cambia de pensamiento, y es un cambio de pensamiento que inevitablemente, cuando es bíblico el arrepentimiento, resulta en un cambio de conducta. En este caso, cuando dice arrepiéntete, está hablando de aceptar a los que tienen la doctrina de Balaam como si se lo merecieran, ¿ok? Hacerle una fiesta. Santo, ¿dónde te pongo? O sea, como decían, ¿verdad? Arrepiéntete de esa conducta nuevamente, porque si no, esa frase es interesante, si no lo remueves, vendré pronto hasta ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Fíjese que dice, no vendré contra ellos, dice, vendré pronto hasta ti. Y en griego es contra ti. Es que toda la iglesia, si ellos no se arrepentían, si no hacían lo que tenían que hacer con este problema que tenían, el resultado era que la iglesia iba a experimentar juicio divino. Los herejes que estaban dentro de la iglesia iban a experimentar el juicio divino por practicar la herejía y la maldad dentro de la iglesia, y la iglesia iba a experimentar el juicio divino por tolerarlos a ellos. Amén. Y dice entonces que será con la espada de mi boca. Versículo 17 dice, el que tiene oído, y esa frase en estas epístolas se refiere a los creyentes, porque el que tiene oído es aquel que ha nacido de nuevo, al cual sus oídos espirituales le han sido destapados, ¿ok? El que tiene oído, el que tiene la capacidad para oír, debe escuchar y debe estar en la disposición de escuchar lo que el Espíritu tiene que decir. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, la voz del Espíritu Santo que ilumina al creyente. El que tiene oído para escuchar, que escuche la voz del Espíritu Santo que ilumina a los creyentes. Y esto es lo que dice, al vencedor, el vencedor, el vencedor. El vencedor es todo aquel que ha nacido de nuevo. Todo aquel que ha nacido de nuevo vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ese es el vencedor. El que tiene la fe en Jesús, el que cree en Cristo como Salvador y como Señor, el que ha nacido de nuevo, ese es el vencedor. Le daré a comer del maná escondido. Maná escondido, pan caído del cielo con el cual Dios alimentó su pueblo. Maná escondido, fue inmortalizado ese pan al ser puesto en un envase, según nos dice la Escritura en el Antiguo Testamento, y colocado por muchos y muchos años en el arca del pacto. Maná escondido representa a Cristo, el pan de vida que vino del cielo, Cristo que produce sustento espiritual a quien tiene la fe de Cristo. Maná escondido también simboliza las bendiciones y los beneficios que el conocer a Cristo personalmente trae en la vida de las personas. Al vencedor le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. ¿Qué es eso? Es una piedra que en aquel entonces era otorgado a la persona que salía victoriosa en una competencia atlética. En vez de darle una medalla, en vez de darle un trofeo, le daban una piedrecita blanca, el nombre de la persona escrito en esa piedrecita blanca, y por medio con esa piedrecita blanca esta persona tenía acceso a todos los banquetes y todas las celebraciones que se hacían luego de estas competencias atléticas. Dice nuevamente, al vencedor le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo. Nuevo no en términos de calidad, nuevo en comparación al antiguo. La Biblia nos dice que nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida antes de la fundación del tiempo. Yo creo que no es el nombre de Edwin o el nombre de John o el nombre de Nicole o de Norelli. Es ese nombre nuevo, yo creo. I think it's that particular name, el nombre en particular, porque dice, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso simboliza la relación personal con Cristo, énfasis en la intimidad que tenemos con el Señor. Ahora, ¿cómo es que usted y yo podemos, en términos prácticos, una vez reconocimos
que tenemos una confusión con lo mundano, con esto, ¿verdad? ¿Sabes? Que el sistema donde vivimos, que el énfasis es en lo que es perecedero y que está por encima de lo que es eterno. Ahí surge nuestra confusión. ¿Cómo nosotros podemos, pues, aclarar esa gran confusión? ¿Qué puedo hacer cuando estoy confundido en cuanto a cómo vivir conforme a la verdad bíblica? ¿Y qué puedo hacer cuando estoy confundido y no sé cómo sacar la cara por el Señor Jesucristo? Hay 4 cosas aquí que son simples, están presentes en la porción bíblica, no son invenciones del pastor Edwin, están presentes ahí y son cosas que pudieron hacerse en aquel entonces y pueden hacerse en el día de hoy. Son simples, pero son muy ciertas. Versículo 12, lo primero es: respete la autoridad de la palabra de Dios. Así, respete. A las cosas que hay difíciles no, inaceptables en el día de hoy es la falta de respeto por la palabra de Dios. Vuelvo nuevamente a mencionar el documental de American Gospel, Christ Only. Usted va a mirar eso y se da cuenta de la falta de respeto que hay por la palabra de Dios, ¿right? De forma tal que pueda justificar ciertas enseñanzas, ciertas prácticas que son totalmente diabólicas dentro de la iglesia, pues entonces vamos a quitar y vamos a torcer, vamos a deformar lo que la palabra de Dios dice. No hay respeto por la palabra de Dios. Y en distintos círculos también sucede eso, de carácter secular. No hay respeto por la palabra de Dios. Una persona estaba defendiendo la Biblia en estos días, en esta semana, luego de un incidente que sucedió, y la persona que estaba defendiendo la palabra de Dios era una persona, un líder religioso, que no cree en la santidad de la vida, no cree en los primeros 3 capítulos de la Biblia. No respeto por la palabra de Dios, right? Respeta y se presentaba como que estoy defendiendo la santidad de la palabra de Dios. Y pues cualquiera que, la confusión nuevamente, cualquiera que escucha y vea a esa persona diciendo que está defendiendo la santidad de la palabra de Dios, pues es muy fácil, es presa fácil para pensar y creer que es correcto lo que está diciendo. Simplemente lo que está es utilizando esa coyuntura histórica, ese momento, esa situación en particular para promover su agenda. Y si para promover mi agenda tengo que defender la palabra de Dios, que en la cual yo no creo, pues lo voy a hacer, porque no hay respeto por la palabra. ¿Cuántos me entienden? Al nombre del Señor. Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el cual tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Subraya la frase, la espada de 2 filos. La espada es una ilustración de poder y la autoridad de la palabra de Dios y de cómo esa palabra actúa en nuestras vidas. El apóstol Juan, en el primer capítulo de Apocalipsis, nos dice que Jesucristo es la persona la cual sostiene esa espada. Ahí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 16, las notas aquí en la pantalla, dice: en su diestra es Cristo, en la diestra de Cristo, en su diestra tenía 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda fuerza. Esa es una descripción de Dios. Ese es Dios, están describiendo a Dios. En el día de hoy, pues no hay respeto para la palabra de Dios. Al insistir, restarle a la deidad del Señor Jesucristo. Se supone que todo el mundo diga amén, aleluya. No aceptable. Hay algunas cosas por las cuales podemos pelear y morder y arañar. Y esa es una de ellas. Gloria a Dios. Se duerma, por favor. En Efesios, el apóstol Pablo, hablando de la guerra espiritual, identifica la espada como algo útil para defendernos. Algo útil para defender nuestra fe en los ataques del enemigo. Efesios capítulo 6, versículo 17 dice: tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora bien, si la gente que nos rodea, escuche que es importante,
cree o no cree en el poder de la palabra de Dios, eso no es una cosa que debe preocuparte a ti, no es una cosa que debe preocuparme a mí. Crean o no, la palabra de seguro va a afectar sus vidas. Y va a afectar sus vidas porque la palabra es la espada. Muchos cristianos piensan que la gente no quiere escuchar la palabra de Dios. Y como piensan, están convencidos que la gente no quiere escuchar la palabra de Dios, cuando testifican de Cristo, lo que hacen es compartir sus experiencias personales. César, mi hermano César, you've seen those things, right? Okay. Pero el poder para transformar, la autoridad para sanar, para salvar, está en la palabra de Dios. Voy a compartir parte de mi testimonio, pero mi énfasis va a ser en la palabra de Dios. Amén. Si la gente quiere escuchar o no quiere escuchar, pues eso a mí, ni fu ni fa, como decían en Puerto Rico. Yo voy a hacer lo que la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios en nuestra vida es algo personal, como leí hace un momento, Hebreos capítulo 4, versículo 12, la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, déjeme darle una aplicación rapidito aquí. El mensaje de Jesucristo para los cristianos confundidos consiste, escucha, en recordarnos que para poder vivir de acuerdo a la verdad necesitamos tener un estándar. Este estándar. Amén. Necesitamos, para poder vivir conforme a la verdad, necesito tener un estándar. Porque sin un estándar, todo el mundo va a estar confundido. Amén. Necesito tener un estándar. En el día de hoy, muchos cristianos están confundidos porque en vez de vivir conforme a este estándar, viven de acuerdo al consenso, viven de acuerdo a las estadísticas, a las encuestas, a la opinión pública, viven de acuerdo a decisiones que se toman en las familias, viven de acuerdo a la teología de Fox News o la teología de CNN o MSNBC, o viven de acuerdo a las proposiciones de Facebook o a las proposiciones del tuiteo o del Instagram o del YouTube, whatever. Nuestra oración como iglesia local debe ser: Señor, ayúdame a aprender a confiar en tu palabra. Señor, ayúdame a confiar en tu palabra más que en mi opinión, más que en mis sentimientos, más que en los valores que son promovidos a través de estos tres artefactos. En los espacios que yo visito, que son afines a las preferencias que yo pueda tener. Señor, ayúdame a confiar más en tu palabra que en lo que yo pueda escuchar en esos medios. Gracias, por favor. Muchas gracias, ¿ok? En la ideología que se pueda promover a través de esos medios. Así que se siente confundido, si usted se siente confundido con relación a alguna decisión que tiene que tomar, lo primero que tiene que hacer es acudir con respeto a la palabra de Dios. Segundo, reconozca el serio problema de la mentira. La mentira es un problema serio. Mentir es algo serio. No solamente es un mandamiento, no mentirás, pero es algo sumamente tóxico, es algo sumamente dañino. Y en el día de hoy no hay problema con la mentira. En el día de hoy se ha llegado a un punto en que la gente miente y no hay problema. Puede inventarse lo que sea y decir lo que sea y dentro de media hora o dentro del próximo día se descubre que lo que está diciendo es incorrecto, son medias verdades o lo que sea, y simplemente dice, oh, I'm really sorry, pero continúa por ahí para abajo. El hecho de que haya mentido
No es una cosa que se pese al momento de considerar si es una persona fiable o no, porque el carácter no es una cosa que es importante en el día de hoy. Parte de las mentiras que se filtran a través de esos tres aparatos que tenemos ahí al lado. Versículos 13, 14 y 15 dice: yo conozco tus obras y donde habitas, donde está el reino de Satanás, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que yo aborrezco. Subrayé la frase, pero tengo unas pocas cosas contra ti. En la misma forma que el reconocer la autoridad de la palabra de Dios es imprescindible, la necesidad de reconocer el peligro de la mentira también lo es. Para los cristianos posiblemente es fácil reconocer la autoridad de la palabra de Dios como algo imprescindible, pero cuando se trata de reconocer el peligro de la mentira, no es imprescindible. Y lo que proponemos a través de esta enseñanza es que es imprescindible también, es igual de imprescindible. Algo que la iglesia evangélica del día de hoy no tiene. Ha perdido. La iglesia de Pérgamo se había mantenido firme en medio de la persecución, en un lugar sumamente difícil. Sin embargo, estaba comenzando a caer en la mentira. Ahí en sus notas escribí algo que es sumamente relevante. Actuando como un león rugiente. La Biblia nos habla de Satanás como león rugiente, que anda como león rugiente. Actuando como león rugiente, Satanás no ha podido ni podrá nunca destruir la iglesia de Pérgamo ni ninguna otra iglesia. No podrá destruir la salud de la iglesia como león rugiente. No podrá destruir la paz espiritual de la iglesia como león rugiente. Pero, subrayo lo próximo, como serpiente engañosa sí lo está haciendo. Y someto a su consideración que estos son vehículos que él está utilizando como serpiente engañosa, y la mayor parte del pueblo de Dios no se percata de lo que Satanás está haciendo. Mateo capítulo 7, versículos 23 y 24, dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre. En aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos sanidades, y yo os diré: apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es que en el día de hoy, a través de estos medios, se filtra toda clase de personas, toda clase de movimientos, toda clase de ideología que promueve lo que promueve en el nombre de Cristo Jesús. Y el hecho de que tenga el nombre de Cristo Jesús o que tenga una Biblia no quiere decir que sea realmente del Cristo de la Biblia. ¿Cuántos alaban a Dios? All right? Okay. Y eso es, nuevamente, Satanás como león rugiente no puede derrotarnos, pero Satanás como la serpiente engañosa sí puede hacerlo. Tres cosas que el trono de Satanás, la doctrina de Balaam, la doctrina de los nicolaitas nos recuerdan. Primeramente, el trono de Satanás nos recuerda la mentira de la popularidad. Escriba esto: la mentira de la popularidad. Porque los cristianos no hacen
lo que todos hacemos. ¿Por qué ustedes no se envuelven en lo que todo el mundo se está envolviendo? Pastor Edwin, ¿por qué la iglesia en sus pasos no se envuelve en tal o cual movimiento? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no se asimilan? En aquel entonces, para la iglesia de Pérgamo era, ¿por qué los cristianos no se asimilan? ¿Y por qué ellos no dicen, César es el Señor? Porque para los cristianos César no era ningún señor. Para los cristianos de Pérgamo, verdaderos, Cristo era el Señor. Right? Algunas personas se me han acercado a través de los años a ofrecerme oportunidades de negocios dentro de la iglesia, que van a ofrendar y van a hacer esto, otros tratando de envolverme en movimientos políticos de izquierda y de derecha. Y me he rehusado totalmente. A un pastor amigo mío que tenía una posición parecida a esta, le dijeron, pastor, ¿por qué usted no tiene una mente más abierta? Y él estaba ya a punto de morder la gente. Le dijo, porque si tengo una mente más abierta se me cae el cerebro. Hacía tiempo que no hacía un chiste, ¿verdad? Era ahora. Ok. Nos recuerdan también que Balaam nos recuerda la mentira del placer. La mentira del placer consiste en permitir placeres en mi vida que Dios ha prohibido. Consiste en permitir en mi vida cosas que me dan placer, cosas que me hacen sentir bien. Right? Y como yo he permitido que lo mundano, ¿se acuerda de lo mundano? De lo mundano, ¿se acuerda? Estilo de vida, right, que le da prominencia a los perecederos, lo que sea, pueden ser carros, puede ser ropa, pueden ser movimientos políticos, pueden ser Boy Scouts, pueden ser equipos de soccer, pueden ser equipos de béisbol, pueden ser lo que sea. Right? Todo eso es perecedero. Énfasis, valorizar lo perecedero por encima de lo eterno. ¿Okay? Así que cuando hablamos de Balaam, nos recuerda la mentira del placer. Consiste en permitir placeres en mi vida o cosas que me dan placer que Dios ha prohibido. No, Dios no ha prohibido todo lo que me da placer en este mundo, ¿verdad? El jugar un deporte no es nada malo, el practicar cierto arte tampoco es nada malo en sí mismo, pero cuando es elevado, cuando no se ve como una cosa perecedera, ¿me entiendes? Cuando no se percibe como algo que es perecedero y cuando se le coloca por encima de lo que tiene valor eterno, entonces estamos cayendo en la mentira del placer. Una cosa que viene a mi mente es que Jesucristo consistentemente dijo, mi reino no es de este mundo. Ay, yo no estoy aquí para envolverme con las cosas de este mundo. Si yo quisiera resolver los problemas sociales de este mundo, pues entonces yo simplemente hacía así y mandaba a buscar no sé cuántas legiones de ángeles y todo se resolvía. Pero mi reino no es de este mundo. Y los nicolaitas nos recuerdan la mentira centralizada en personalidades. Muy importante. La mentira que se centraliza en personalidades. En la cultura nuestra hay muchos cristianos que se envuelven con líderes que lo que hacen es arruinar la vida de ellos y lo que hacen es empañar el testimonio del Señor Jesucristo. Sucedía en la iglesia de Pérgamo y sucede en la iglesia del día de hoy. En el día de hoy, cada una de estas mentiras, la mentira de la popularidad, la mentira del placer, la mentira centralizada en personalidades, entra en la vida del creyente por medio del Twitter, por medio del Instagram, por medio del Facebook, por medio de estos vehículos, por medio del YouTube. Y el cristiano ni cuenta se da de lo que está sucediendo. ¿Okay?
especialmente a través de estos medios, el tuiteo, el Instagram, el Facebook, que se identifica a sí mismo como cristiano. A través de estos medios que se identifican como cristianos, lo que está entrando es la mentira de la popularidad, la mentira del placer y la mentira centralizada en personalidades. Porque el cristianismo evangélico del día de hoy es un cristianismo que está enfocado en personalidades, en celebridades. Y vuelvo nuevamente a exhortarle a que si no lo ha hecho, que busque la forma de sentarse con su familia, con sus hijos y observar, ver ese excelente documental que se llama The American Gospel, Christ Only. ¿Ok? Now, algunas mentiras comunes en la iglesia de hoy, rapidito. Promovidas por todas estas cosas que estamos hablando aquí, que es por donde entra la confusión. ¿Okay? Una de las mentiras comunes en la iglesia de hoy es que te mereces algo mejor. La verdad es que si merecemos algo es por la gracia de Dios. Y si vamos a ser honestos, debemos decir que yo tengo más de lo que merezco y estoy mejor de lo que me merezco por la gracia de Dios. Otra mentira es que Dios quiere que seas rico. Jesucristo no fue rico. Interesante que en este documental que estoy haciendo mención tantas veces, del cual yo no tengo ninguna ganancia de paso. Yo lo compré, ¿sabes? Mucha gente lo consiguió de gratis, yo lo compré porque yo quería verlo tan rápido que lo compré. Right? Una de las cosas que me llamó mucho la atención a mí fue las palabras de un joven que se fue con su esposa, con una niñita pequeña, a hacer trabajo misionero en el Amazonas. Una de las cosas que más le disgustó fue el hecho de que había un montón de agencias cristianas allí tratando de ayudar. Pero la teología de ellos era la misma teología de la prosperidad y la superfe y las celebridades que había aquí en los Estados Unidos. Que aquella gente está también nuevamente, como aquí, ya en el Amazonas, las tribus estas étnicas que están allá en esos lugares tan remotos, ya están pensando que ellos merecen tener todo lo que el mundo tiene. Porque eso es lo que se le está enseñando en el nombre de Jesucristo. Señor, reprenda y tenga misericordia de nosotros. Así que el issue aquí delante de nosotros es: ¿permitiré que estas mentiras confundan mi mente e impidan mi crecimiento y que mi vida cambie? Mi respuesta debe ser no, claro que no. Tercero, arrepiéntase del pecado de aceptar falsas enseñanzas. Y escriba al lado de falsas enseñanzas, información falsa. Versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto hasta ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Hay personas que dicen: yo no tengo que preocuparme por el hecho de las falsas enseñanzas. Posiblemente esté en lo correcto, pero de todas formas, no está de más saber en qué consiste, de dónde proviene el pecado de las falsas enseñanzas. Mírelo ahí. 1 Timoteo capítulo 6, versículos 3 y 5. Esto es lo que dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas doctrinas de la palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, versículo 4, está envanecido, está lleno de orgullo, está lleno de vanidad, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas. Cuestiones y contiendas son estos asuntos seculares que son perecederos, que se proyectan como que están por encima de lo eterno, y no debe ser así, y no debe ser aceptado en la iglesia de esa forma. Cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen, ¿qué es lo que nace? Nacen envidias, blasfemias, pleitos, malas sospechas, discusiones necias de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad. Subrayo lo último, que toman la piedad como fuente ¿de qué?
de ganancia para promover lo que ellos creen, o su negocio, o su partido, o su movimiento de justicia social, o de lo que sea. Apóstol Pablo, entre otras cosas, está diciendo que la motivación que está detrás de esta falsa enseñanza es el orgullo, la avaricia, el amor al dinero, el temor de decir la verdad. La enseñanza para nosotros es que cuando estamos conscientes de las motivaciones del falso maestro, podemos entender mejor la exhortación de Jesús para que se arrepintiesen de sus falsas enseñanzas. Y podemos entender mejor la preocupación del apóstol Pablo cuando le escribe a su hijo espiritual Tito, en Tito capítulo 3, versículos 9 al 11, que dice: pero evita, Tito, sácale el cuerpo a las cuestiones necias. Lo perecedero es lo necio. Sácale el cuerpo eso, a las cuestiones necias, como genealogías, contiendas. Piensa en algo que provoca contienda, no lo digas. Evita eso, evita esas cosas que provocan contiendas y discusiones. ¿Sabe algo que provoca discusiones? No lo digas, pero evita eso, discusiones, en este caso, acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Y al que cause divisiones después de una u otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido por la confusión que genera el mundo y por estar prestando atención y por estar aceptando falsa información, falsa enseñanza, se ha pervertido y está condenado por su propio juicio. La palabra enseña que cuando se trata de bregar con los que traen falsas enseñanzas, información que es incorrecta a la iglesia, hay dos cosas que debemos hacer. Una, no discutir con ellos, porque discutir con estas personas les provee una plataforma y les hace sentir importantes. All right? Hay conversaciones que yo no acepto de algunos asuntos no discutir con ellos y si causa división, amonestarlo una o dos veces y si no se arrepiente, desecharlo. Para algunos de nosotros es algo de esto difícil de hacer, pero la palabra de Dios nos dice que hacerlo es lo correcto. Y la última cosa en sus notas, por favor, regocíjese por su relación con Jesucristo. Aleluya. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu hizo a la iglesia. Al vencedor, y ya sabemos cuál es el vencedor, all right, okay, al vencedor le daré de comer del maná escondido, le daré una piedrecita blanca y la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Now, maná escondido, escriba ahí Jesús, es Jesús, ¿sabes? Quien llena las necesidades que nadie puede llenar. La piedrecita blanca es la invitación de parte de Jesús para un banquete. Juan capítulo 6, versículo 35 y Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Juan le respondió, Juan 6:35, yo soy el pan de vida, Jesús mejor dicho, Jesús le respondió, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no viene a través de mí. Cristo dijo que el ladrón venía para hurtar y matar y destruir, pero que Él ha venido para que tengamos vida en abundancia. Pablo, hablando de Cristo, nos dice que cualquier persona que confiese con su boca que Jesucristo es el Señor y crea en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y la Escritura dice que todo aquel que en Él crea no será defraudado, porque no hay diferencia entre griego, judío, puertorriqueño, cubano, venezolano, americano, blanco, negro, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que los invocan. Sí, Dios es el que nos salva, pero ahí está la responsabilidad del ser humano envuelta también. Todo aquel que lo invoca. Right? Y yo, versículo 13 dice, ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo.
Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Lo más importante acerca de la piedrecita blanca esta no es lo que pueda significar, porque muchas personas me han preguntado, ¿y qué quiere decir la piedrecita blanca? ¿Cuál es el significado? Simplemente le di el significado que tenía en aquel entonces, porque podemos estar hasta la semana que viene tratando de cubrir todos los posibles significados que la piedrecita blanca pueda tener. Lo más importante es que en ella hay un nombre escrito que nadie conoce, con la excepción del Señor Jesucristo, y por eso dije al comienzo que en mi opinión es que el nombre que está escrito en esa piedrecita es el nombre que Dios escribió de cada uno de aquellos que iban a ser elegidos salvos desde antes de la fundación del tiempo. No es el nombre de Caldo, no es el nombre de Edwin que tenemos ahora, es ese nombre probablemente. ¿Por qué? Porque nadie lo conoce, ¿verdad? Excepto Cristo lo conoce. Simplemente es una especulación de mi parte que no es necesariamente muy relevante. Lo que sí es relevante es que la iglesia vive en un estado de confusión. Ese estado de confusión es debido a la cuestión de lo mundano, nuevamente, este estilo de vida que hay, donde se ha exaltado lo perecedero, valores, ideas, ideologías, cosas, por encima de lo eterno. Esa confusión es el resultado de nuestras relaciones, no relaciones con personas, es el resultado de la relación íntima que diariamente estamos sosteniendo con artículos como los que tengo en este momento en mis manos. El que tenga oídos para escuchar, que escuche. Right? Okay. En sí, estas cosas no son inherentemente malas, malvadas, malditas, pero sí pueden ser utilizadas de esa forma por la serpiente engañosa, que es lo que anda haciendo durante toda desde el comienzo anduvo haciendo eso, y en el día de hoy pues se ajusta a los medios, a la circunstancia presente, y en el día de hoy está utilizando eso. ¿Cómo puedo pues aclarar la gran confusión que tengo en mi mente? Muestre respeto por la autoridad de la palabra de Dios. No es lo que fulano dice, no es lo que aquel dice, es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo puedo aclarar la confusión que tengo? Determínese a reconocer el serio problema de la mentira. El serio problema de la mentira en la vida suya, el serio problema de la mentira en cualquier otra persona por la cual usted tenga respeto o que usted quiera escuchar o que usted quiera seguir. Reconozca el serio problema de la mentira. ¿Okay? Arrepiéntase, cambie de opinión y empiece a hacerlo distinto del pecado de aceptar falsas enseñanzas. Falsas enseñanzas es una de las cosas que va a suceder si usted se determina a mirar y con una actitud humilde el video que le estoy mencionando, ¿verdad? Es que usted se va a dar cuenta que pues usted posiblemente ha sido culpable de aceptar falsas enseñanzas. Una persona se comunicó conmigo por texto el día de ayer y me habló, me dio un texto bastante largo, y una de las cosas que me decía era que se había arrepentido por tantos años en los lugares, las iglesias donde ella estaba, por haber aceptado como verdades tanta enseñanza falsa. Y nosotros necesitamos arrepentirnos de aceptar esas falsas enseñanzas y también de aceptar toda clase de información falsa que se mueve a través de estos medios, identificándose como webpage cristianos o lo que sea, cuando en realidad es información falsa. Y la otra cosa más importante que todo es regocijarse con su relación con el Señor Jesucristo. Para terminar, quiero compartir algo con ustedes. Simple, sencillito. Lo más importante de todo lo que he dicho en el día de hoy. Parte de mi devocional el miércoles en la mañana. Hebreos capítulo 11, versículo 16. Simplemente escuche. Esto dice, hablando de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dice, pero anhelaban una mejor ¿qué?
una mejor patria, una patria mejor. Anhelaban una mejor, esto es celestial. Anhelaban una patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Esto es lo que el devocional mío decía, con el cual yo me identifiqué y oré y lloré y alabé a Dios por un buen rato. Yo desearía que Dios dijera de mí lo que dijo de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué fue lo que dijo Dios? No me avergüenzo de ser llamado su Dios. Hebreos 11:16 nos da dos razones por las cuales Dios se siente orgulloso de ser llamado su Dios. El pasaje nos dice que Dios no se avergonzaba de ellos, de llamarse su Dios, porque les había preparado una ciudad. Dios no se avergonzaba de llamarse su Dios porque Dios había hecho algo por ellos. Esa ciudad es la ciudad celestial. Hebreos 11:10 nos dice, porque esperaba la ciudad de Abraham, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así que el pasaje nos dice que Dios no se ha avergonzado de llamarse Dios de ellos, porque Dios había hecho algo por ellos, le había preparado una ciudad. ¿Será que Dios habrá hecho algo por usted? El pasaje también nos dice al comienzo que ellos anhelaban una mejor, y ya le anticipé que está haciendo referencia a una patria mejor. Porque Abraham, Isaac y Jacob anduvieron deambulando de un lugar para otro. No andaban añorando la patria donde salieron, estaban añorando la patria que vendría, la patria celestial. Ellos entendían que eran peregrinos y extranjeros, y eso quisiera que se quedara en la mente suya en el día de hoy. Eso es lo que somos peregrinos y extranjeros. Aquí lo perecedero no es parte nuestra, no debe ser nuestra prioridad. Nuestra prioridad debe ser lo eterno. Ellos entendían que eran peregrinos extranjeros y anhelaban su patria celestial. ¿Por qué la anhelaban? Porque allí estarían para siempre con su Dios. ¿Cuál es el punto de todo esto? El punto es cuando nosotros nos arrepentimos, el Espíritu Santo puede tener control de nuestras vidas y deseamos la ciudad celestial, que es la morada de Dios, más que lo que este mundo perecedero nos puede ofrecer. Dios no se avergonzará de llamarse nuestro Dios. Cuando valorizamos todo lo que Dios promete ser para nosotros, Dios se siente orgulloso de ser nuestro Dios. Y eso es lo que en mi lenguaje se llama buenas noticias. Así que mis hermanos en Cristo, mis amados, les exhorto con humildad y con temor de Dios a que abramos nuestros ojos, a que pongamos nuestro enfoque en una patria que es 1,000 millones de veces mejor que el lugar y las cosas donde nosotros estamos viviendo. Pongamos nuestro enfoque en la ciudad de Dios, esa ciudad que Dios ha preparado para nosotros, y deseemos esa ciudad celestial con todo nuestro corazón. Si eso sucede, de seguro Dios no se va a avergonzar de ser llamado nuestro Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? God is good all the time. Oye al nombre del Señor. Vamos a orar entonces. Ahora, cuando salgamos a nuestros hogares, asegurémonos de, con humildad, pedirle a Dios que traiga a nuestra mente lo que hemos escuchado, que nos ayude a reconocer que la serpiente engañosa
es experta utilizando cada una de estas herramientas, cada uno de estos utensilios, medios. Que busquemos la llenura del Espíritu Santo, el control absoluto del Espíritu Santo, de forma tal que podamos ser sabios, que le pidamos a Dios que cree en nosotros el deseo de adquirir discernimiento espiritual para poder discernir y poder identificar y poder comenzar nuevamente a respetar como se merece la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú nos has traído hasta aquí, en esta hora, porque tu palabra no regresa vacía, porque tú eres el Rey soberano por encima de todas las cosas, y porque tú nos diste el regalo de vida eterna en Cristo Jesús. Y nuestra petición en esta hora es que tú nos capacites para encontrar nuestra satisfacción total en nuestro Señor Jesucristo. Reconocer, Señor, cuando estamos envolviéndonos en lo mundano, cuando estamos poniendo lo perecedero por encima de lo eterno, y que tú, Señor, abras nuestros ojos de forma tal que podamos hacer lo que nos llamaste a hacer, que es arrepentirnos, Señor. Gracias nuevamente por haber escrito nuestro nombre, por tu elección en el libro de la vida. Gracias porque tu palabra dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Gracias por la esperanza de salvación que tenemos en Cristo Jesús. Gracias nuevamente. Oramos por este país, oramos por las instituciones de este país, oramos por las circunstancias de este país. Oramos para que tú salves, Señor, porque la única esperanza está en la salvación de Cristo. En el nombre de Jesús oramos para su gloria. Amén. God is good all the time. Thank you. Los bendiga.